Buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes, saludar a los compañeros y compañeras de corporación y a todas las personas que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación en su domicilio. Damos comienzo a una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, hoy 26 de marzo del año 2025, con el siguiente orden del día. Primero, ratificación del acta correspondiente a la sesión celebrada el 13 de marzo del 2025. ¿Se ratifica por todos los compañeros? ¿Se ratifica por unanimidad por todos los compañeros? PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida. Segundo, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía y sus delegados y delegadas del número 889 al 1104 del 2025, ambos inclusive. Es una dación de cuenta. Si no hay nada que aclarar, pues seguimos con el... Sí, pues claro, por supuesto. Tiene usted la palabra, señora Guerrero. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, a los que nos ven a través de los medios de comunicación y al público. Era una resolución, concretamente la 993, y quiero hacer una pregunta. Hay una beca de apoyo a doña María Paula García para el tema de Erasmus de Lebrija, para acompañamiento. Y mi pregunta es, ¿por qué ella misma se concede la beca? Porque está firmada por ella misma. Y digo, por lo menos debía de aparecer de que sea el señor alcalde o el señor de Hacienda, pero que se conceda una beca a la misma concejala. Pregunto, es una pregunta, no sé si se puede hacer aquí. Yo creo que no hay ninguna beca, de todas maneras, sí. Sí, es el viaje en sí, es el gasto del viaje. Se pone beca de apoyo individual. Bueno, es que el gasto está mal expresado, sería. ¿En qué consiste el gasto? Para saber exactamente qué es lo que quieren saber los señores. Porque al final lo que se quiere saber es esa beca. Está mal redactado. Porque los becarios son los alumnos los que van allí. Ya. Porque yo me conceda una beca o... Eso quería ver, eso, lo menos firmarlo el señor alcalde o sí, otro también. concejal, ¿no? Como nota aclaratoria, ¿no? Desde el lunes pasado, el lunes 17, como todos sabemos, hay un programa, una acreditación del CEPIE. Erasmus Plus es el programa, y 8 alumnos en este caso 2 institutos de los 3, aunque tienen los tres posibilidades de asistir, pero 8 alumnos del IES Bajo Guadalquivir y el IES Fontanal están haciendo sus prácticas en Lisboa. Entonces, para el acompañamiento y organización de ese acuerdo de aprendizaje, pues nos desplazamos hasta Lisboa, una profesora del Bajo Guadalquivir y yo, para acompañarlo en el viaje, ayudarlos en la instalación, entrevistarnos con las propias empresas que realizaran sus prácticas y cualquier problema que pueda surgir en esos primeros días. Y es para eso un apoyo logístico. Sí, eso que gracias lo tenemos, que se sabe que lo pone en el decreto. Simplemente de que, como dice mi compañero, de que no es normal de que se resuelve el apoyo, lo firmas y dice, si se concede a doña María Paula García Gutiérrez, firmado por doña Paula García Gutiérrez. Que no sé. Bueno, el gasto está recogido, como tanto el secretario como el interventor están al tanto de ello, y es un gasto que viene desglosado en los apartados del programa, igual que tienen la ayuda de apoyo individual, pues a lo mejor ese error en esa palabra de la beca, ¿vale? Vale, pues seguimos con el orden del día. Mociones presentadas por los distintos grupos municipales. Creo que, si os parece bien, hay una declaración institucional que es
manifiesto por el Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo 2025 en lectura fácil, Autismo cerca de ti, y va a dar lectura a esta moción Loli Gómez de la Asociación de Autismo Lebrija. Tiene la palabra. Tenéis que cambiar el orden. Bueno, sí, estamos cambiando el orden del día, además va en previa, Loli pasa, va en previa urgencia, ratificamos la urgencia y cambiamos el orden del día, señor secretario, lleva usted razón. Buenas tardes. Confunde uno por... El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Desde Autismo España queremos recordar que las personas autistas existen y quieren participar en las decisiones que afectan a sus vidas. En España, 1 de cada 100 personas es autista. Cada persona con autismo es única y tiene necesidades diferentes. La sociedad todavía no entiende bien el autismo y esto tiene que cambiar. Las políticas públicas deben tener en cuenta a las personas autistas y ofrecer soluciones que mejoren sus vidas. Las políticas públicas son las actividades y proyectos que hacen las administraciones públicas para cumplir las leyes. Por ejemplo, mejorar la vida de las personas autistas. También las administraciones públicas deben ofrecer apoyos de calidad adaptados a sus necesidades en cada momento de sus vidas. Garantizar que siempre hay dinero para ofrecer estos apoyos y acabar con las barreras que hacen difícil que las personas con autismo disfruten de los servicios públicos. Administraciones públicas son grupos de personas y recursos que trabajan para atender las necesidades de la sociedad y cumplir las leyes. Por todo esto, pedimos que las políticas públicas tengan en cuenta las necesidades diferentes que tienen las personas autistas y ofrezcan soluciones adaptadas a sus necesidades. Que las personas con autismo y sus familias participen en las decisiones que afectan a sus vidas. Que las administraciones públicas garanticen apoyos y servicios de calidad adaptados a las diferentes necesidades de las personas con autismo, sin importar el dinero que tengan o dónde vivan. Y que las administraciones públicas garanticen que siempre hay dinero suficiente para ofrecer estos servicios. Hoy y siempre queremos crear un mundo más accesible, justo y respetuoso con las personas autistas. En Lebrija, a 26 de marzo de 2025. Gracias. Loli, en representación de Autismo Lebrija, y bueno, yo animo, como se ha animado a toda la población de Lebrija, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a que el próximo 5 de abril, la marcha que se va a celebrar a las 11 de la mañana, participe el mayor número de personas de la localidad de Lebrija. Gracias por la labor que realizáis durante todo el año. Ahora sí, damos con el orden del día, que sería el punto, ahora el punto número 4, mociones presentadas por los distintos grupos municipales. Hay 2 mociones, una del Partido Socialista y otra de Izquierda Unida. La del Partido Socialista, que así me conste, es moción en defensa de una Unión Europea libre de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Tiene la palabra el secretario general. Gracias, señor alcalde. Procedo a la lectura de la propuesta de moción. Primero, instamos a la Unión Europea a tomar medidas inmediatas para garantizar la defensa de los principios de respeto a los derechos humanos, tal y como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Segundo, solicitamos la aplicación de medidas que ayuden a disuadir la aprobación de leyes homófobas en el seno de países miembros de la Unión Europea, entre ellas la aplicación de sanciones firmes contra aquellos gobiernos de la Unión Europea que violen los derechos humanos y o atenten contra la defensa de la diversidad y la igualdad de las personas. Tercero, realizamos un llamamiento a las instituciones europeas
y a los gobiernos democráticos que actúen con urgencia ante este atropello, impidiendo de manera firme el desarrollo de leyes homófobas que puedan convertir a Europa en un espacio que no garantice la libertad y la seguridad para las personas LGTBIQ+. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, secretario general. Tiene la palabra el señor Busto, portavoz de Izquierda Unida. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros, también a los medios de comunicación aquí presentes y a las vecinas y vecinos de Lebrija que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, en esta moción desde Izquierda Unida lo tenemos muy claro, hay que seguir plantando cara a estos gobiernos reaccionarios que están teniendo auge por toda Europa, estos gobiernos, estas políticas reaccionarias. Cuando hablamos de derechos de las personas LGTBIQA+, hablamos sobre todo, y para que nadie se olvide, de derechos humanos. Ha costado muchísimo trabajo que se legisle en favor de estos colectivos y evidentemente nuestro deber como sociedad ahora es proteger esos derechos ante el auge del fascismo no solo en Europa sino en todo el mundo. Así que nuestro apoyo a esta moción pues será positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Busto. Tiene la palabra el señor Bellido, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, saludar a los compañeros concejales, compañeros de corporación y sobre todo a las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Si bien no lo dice en el acuerdo que acaba de leer el señor secretario, toda la exposición de motivos hace referencia al por qué surge esta moción y surge sobre todo por movimientos legislativos que está realizando un país de la Unión Europea, en concreto es Hungría, ¿no? El presidente Orbán, creo que se llama. Entonces, tiene razón en todo lo que dice, ¿eh? O sea, eso lo punto. Ahora, aquí viene porque hay cierta retranca política. La retranca política es que hablamos de Hungría, que se posiciona con Vox, la ultraderecha, y bueno, y también lo llega a nombrar, ¿no? En lo del avance de la ultraderecha. Nosotros, nos gustaría, si bien todo va relacionado con Hungría y con esos movimientos, o sea, son movimientos como, por ejemplo, creo lo recoge la posición, que se va a prohibir que alguien asista a una manifestación LGTBI, lo que muchas veces es una cosa habitual en todas las ciudades españolas y en las ciudades del mundo, ¿no? Parece una locura hacer eso, pero bueno, él lo propone, él gobierna y lo puede legislar. Lo que me gustaría es que en la exposición de motivos no se nombra Hungría. Si hubiera nombrado Hungría, yo hubiera pedido que se nombrasen otros países, porque esto lo hace todo el mundo. Es que nuestro vecino Marruecos condena por la homosexualidad y no la permite, ¿vale? Entonces habría que poner Marruecos, habría que poner la propia Gaza, está prohibido la homosexualidad. Imagínense si allí en Gaza y los palestinos, que muchas veces defendemos la situación en la que está, pues los mismos palestinos, o en Gaza está prohibido el tema de la homosexualidad. No se recoge, yo sí pediría, si quieren, tampoco lo voy a condicionar, que en el punto segundo, donde dice solicitamos la aplicación de medidas que ayuden a disuadir la aprobación de leyes homófobas en el seno de los países miembros de la Unión Europea y yo diría en el mundo en general. Y si queréis especificar países o zonas, países árabes que, Arabia Saudí, lo que queráis, me da igual, porque es la realidad y habría que decirlo. ¿Por qué? Porque planteáis una cosa que está bien recordarlo. Yo creo que es bueno recordarlo, que hay un socio de la Unión Europea que se está saliendo de lo que marcan los tratados. ¿Tú estás en la Unión Europea? Pues acata los tratados. Eso es ley de vida y ley de la propia Unión Europea. Y la propia Unión Europea tiene el control de este tipo de medidas. No piensen, claro, esto lo sueltan aquí y piensan como si Hungría puede coger. Hungría ya creo, ha sido en varias ocasiones, pero ya ha tenido una ocasión en que la Unión Europea, la Comisión, ha actuado en contra de ese Estado porque estaba incumpliendo lo que dicen los tratados. Es más, y la fórmula en Europa siempre es la fórmula económica. Es decir, tú no cumples el tratado, te quitamos los fondos europeos que tiene asignados, miles de millones de euros que tiene cada país, ¿vale? Al final plegó un poco el señor Orbán, pero también plegó porque el señor Pedro Sánchez también negoció con la comisión para decidir para dar el ok, que dijo antes que no, al comisario que proponía Hungría. Claro, tú me votas a mi comisaria que viene del Partido Socialista, yo te voto. Es decir, que
Que por eso digo que yo voy a ser claro, ahí la política a veces es hasta llega a puntos insospechables. Por tanto, lo que quiero decir es que la Unión Europea tiene sus medios de control. Tiene el control jurisdiccional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que va a decir si una ley no es acorde a los tratados de la Unión, es que no vale. Y eso ponemos otra vez a colación lo que está pasando con el Constitucional. Es que la Audiencia de Sevilla ha ido al Tribunal de Justicia a plantear una cuestión de por qué, y podría estar incluso por encima, está por encima incluso del propio Tribunal Constitucional, que recordemos, aunque ponga Tribunal Constitucional, no es un tribunal al uso, ¿vale? Pero bueno, ese es su nombre. Quiero decir que tiene sus medios, el control jurisdiccional y después la propia Comisión Europea, que supervisa la aplicación de todo el derecho primario y secundario de la Unión Europea, garantizando que haya una aplicación uniforme en toda la Unión Europea. Pero si tenemos que hablar de Orbán y que Orbán, por curiosidad, es apoyado, o hay un grupo político que es Vox, que ya ellos se defenderán como estimen. Señor Bellido, ha agotado su señor tiempo. alcalde. Y bueno, pues ya está, saquemos la colección. Pero tenemos que hablar del derecho LGTBI en todo el mundo. Y en países muy cercanos, como Marruecos, y en países que sale a colación en otros casos, como el caso de Gaza, y en el caso de Arabia Saudí, donde, por si me lo van a recordar, pues sí, pues está nuestro ex o rey emérito, como lo quieran llamar. Pero es la realidad. Son países que condenan la homosexualidad, una cosa que es impensable en día de hoy. Pero no se preocupen, nosotros votaremos porque lo que piden, una cosa es como pedir que se cumpla la ley, pues yo voto a favor del PSOE para que se cumpla la ley, cosa que es un perogrullo porque se debe de cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bellido. Tiene la palabra el señor Romero, portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la verdad que, no sé, creo que se intentan mezclar una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, y matices claramente políticos, ¿no?, que hace el señor Bellido. Si nos centramos en Hungría, precisamente por la actualidad bueno, que estamos, a la que asistimos, a la que hemos visto en estos días, y nos centramos en la Unión Europea, de la que formamos parte, y porque somos los países que compartimos una serie de normativas, de leyes y de valores, y a las que, bueno, precisamente se le puede pedir actuación, ¿no? Por supuesto, abogamos por la eliminación, ¿no?, la erradicación de la discriminación por razón de sexo en el mundo entero. Faltaría más. Esto sí no es cuestión de ideologías ni de partidos, es la erradicación de la discriminación por razón de sexo, por supuesto. Pero estamos hablando del caso reciente que se ha dado en Hungría y que es la Unión Europea. Que no nos gusta que lo haya en ningún lugar del mundo, pero por desgracia en otros lugares del mundo no se rigen por las mismas normas, por las mismas leyes y por los mismos valores que la Unión. Y por eso nos tenemos que centrar en este caso, ¿no? Asistimos a un claro retroceso en la conquista de derechos sociales y bueno, en concreto es que Hungría pues lo que está ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la manifestación del orgullo LGTBI. Y ante esto, Europa pues que no puede seguir con una actitud indolente ante los hechos, ¿no? Se trata de un ataque claramente a los derechos humanos, es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y al derecho pues a la manifestación pública. Vulnera la Declaración de los Derechos Humanos, vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la que nosotros somos parte, de la que Hungría también es parte. Y es que en lugar de promover la inclusión, que creo que es en lo que debemos de estar todos en pleno siglo XXI, pues sí, pues la ultraderecha y en otras partes del mundo, pues otro tipo de ideología que no se rigen ni por los mismos valores políticos que en España ni en Europa. Pero en este caso, pues es la ultraderecha que aprovecha cada resquicio pues para reforzar esa discriminación y ese estigma hacia las personas LGTBI, perpetuando la exclusión y el rechazo. Es un claro retroceso de los avances democráticos en Europa, ¿no? Es una muestra de que también, de que no hay nada por sentado y de que esos derechos sociales, esas conquistas, hay que ganarlos aún
día a día, que tenemos que cuidar mucho la democracia. Y esto tampoco nos tenemos que ir ni siquiera pues a Hungría, que eso lo vemos también en nuestro país. Y podemos estar profundamente orgullosos de haber sido y de ser uno de los países a la vanguardia en el reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI, pero pues desgraciadamente todavía existe discriminación, claro que la existe, no como hace 50, ni 30, ni 20 años, pero aún existen esa discriminación y existe, distintas corrientes que aplauden esa homofobia, que aplauden esa medida del gobierno húngaro en concreto. Y bueno, hay que recordar que precisamente en Lebrija, lo hemos tenido hace 2 años, Abogados Cristianos denunció la exposición del colectivo de Lebrija Diversidad, la exposición que hubo en la Plaza de España con motivo del orgullo, ¿no? Y mira, me van a permitir que precisamente cite pues al Papa Francisco, el que ante una persona no binaria lo que decía era que Dios no rechaza a nadie, que la Iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie y que esas personas que promueven el odio, ¿no?, en nombre de la Biblia, como estas personas que acabo de nombrar, ¿no?, dice el Papa que son infiltrados que aprovechan el escudo de la Iglesia para sus pasiones personales. Y es más de lo que estamos viendo, sin duda, en Hungría y lo que están haciendo con este proyecto de ley. Ha costado mucho dolor, mucho sufrimiento del colectivo LGTBI, de su familia, el poder conquistar los derechos y el poder hacer que cambie, ¿no?, que la vida cambie, que el mensaje sea diferente y no que ahora lo que estamos asistiendo es que el mensaje internacional que se le da pues a los chavales y chavalas, ¿no?, que aún tienen que descubrirse por sí mismos, pues el mensaje que se les lance sea el de la persecución mediante la ley por su orientación sexual. Eso no se puede tolerar. Y ahí todos tenemos responsabilidad, creo que todos tenemos que ser firmes. Señor Romero, ha acabado su tiempo. Voy finalizando, simplemente desde aquí mandar nuestro apoyo al colectivo LGTBI, evidentemente de Hungría, que se ve sometido al gobierno de Víctor Orbán, al colectivo LGTBI en general y por supuesto a nuestro colectivo de Lebrija Diversidad, que les animamos por supuesto pues a seguir con su reivindicación y a que celebremos pues orgullosamente en junio la Marcha del Orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Busto, portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, alcalde. El señor Bellido ha nombrado aquí Gaza, ha nombrado Marruecos, bueno, también pasa en Israel. Aquí cuando se ha traído el tema de Gaza, no se ha hablado de los derechos humanos en Gaza, que también lo denunciamos desde Izquierda Unida. Lo que se ha condenado es el genocidio israelí en Gaza, es lo único que se ha visto aquí en este pleno. Si yo tengo que condenar el sufrimiento del colectivo LGTBI en Gaza, pues lo haré igualmente. Pero se olvida a ustedes que, por ejemplo, su partido se manifestaba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso lo llevó al Tribunal Constitucional. O sea, que estamos hablando de Hungría, pero en España, si se dejaran algunos y algunas gobernar, pues podría pasar lo mismo. Y a coalición que lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, el señor Romero, de la exposición de Lebrija Diversidad, los compañeros y compañeras, es cierto, fue Abogados Cristianos quien denunció, pero por ejemplo el partido Vox Lebrija puso como en su Facebook algo de experimento social, de que la plaza se había convertido en un laboratorio, y eso fue un partido que se presenta a las elecciones a nivel local, a nivel andaluz a nivel en general, no autonómico. En Lebrija, por cierto, sacaron 603 votos, en las generales sacaron, hablo de Lebrija, 2.228 votos, en las andaluzas 1.365 votos y en Europa 1.036 votos. Es decir, que las ciudadanas y ciudadanos de Lebrija sepan que lo que ha hecho o lo que pretende hacer este señor en Hungría se puede hacer en Lebrija, se puede hacer en Andalucía y se puede hacer en España si algunos llegan a gobernar. Desde aquí nuestro apoyo al colectivo LGTBIQA+, y por supuesto a las compañeras y compañeros de Lebrija Diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Busto. Tiene la palabra el señor Bellido, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. He hablado aquí de partidos en el mundo, ¿no?, de partidos de ultraderecha y de ultraizquierda, gobiernos de ultraizquierda que atacan esto, ¿no?
yo una precisión, no he hecho hablar, pero es cuando se dicen las cosas suenan, ¿no? El Partido Popular estaba en contra del matrimonio homosexual o pareja del mismo sexo, no. El matrimonio quizás el PP, de forma errónea, desde mi punto de vista, quería que no se le llamase unión civil y no mezclase matrimonio con el nombre religioso de un matrimonio religioso. Esa fue la discusión, no estaba en contra. Es más, personas de orientación o como le quieran llamar, o homosexuales, lesbianas, da igual, en el PP a verlos haylos, muchísimo, oye, y encantados porque son personas como yo, es que eso no hay que discutirlo, y es abierto y es público, pero hombre, decir que nosotros, que el PP como partido, nunca ha estado. El PP quería defender, pues con su tradición religiosa, lo que sea, a lo mejor, pues quería decir, oye, una cosa es el matrimonio, llamarlo matrimonio y llamarlo de otra forma. Mi punto de vista fue erróneo y le costó, ¿por qué? Porque hay personas como el compañero Gonzalo, del que lo estimo profundamente, no sé si lo dice porque lo piensa o lo ha dicho por el discurso político, porque nunca estuvo en contra de llamarlo matrimonio porque decía que eso se asociaba al tema religioso para no... Total, esa primera aclaración. Y después, Pedro Sánchez se convierte ahora claro que hay carga política, es como el adalid contra el avance de la ultraderecha en Europa, pero es que usted no ha dicho nada, y vuelvo a decirlo, es que esto primero no se ha aprobado. Lo que usted está hablando, ¿vale? No se ha aprobado porque es un proyecto que tienen. Y puede que no siga y no seguirá. Proyectos pueden tener como este gobierno, que tiene proyectos increíbles, pero algunos hasta los ponen en marcha. Quitarlos, a sacarlos de las cárceles, perdonarles, la inmunidad, lo que tú quieras, Puigdemont de vuelta sin cargo ninguno porque se le amnistía. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Después veremos si salen o no salen. Es decir, la Unión Europea tiene sus medios para luchar contra esto, pero ustedes lo sacan. ¿Por qué? Porque sacamos lo de Hungría, Orbán, Vox. Métanse con Vox, perfecto, allá que se defiendan ellos. Pero es la realidad. Es más, usted dice que esto sale a raíz de lo que está pasando en Hungría, pero curiosamente, que lo sepan también los vecinos, no aparece Hungría en la propuesta de acuerdo. Es que si hubiera aparecido Hungría, y usted lo puede decir si quiere ahora hasta cambiarlo, y decir, pues lo voy a meter, ¿vale? Pero no aparece, por eso nosotros no le podemos... Yo le he hablado de que pasa en muchos más sitios, y no le puedo exigir, yo le diría, hágalo usted extensivo al resto del mundo y ponerlo, o sea, porque la Unión Europea, tal como usted lo ha escrito, es aplicar su derecho, pero también la Unión Europea puede condicionar y trabajar, poner esas sanciones a esos países que hagan que no defiendan los derechos de la persona LGTBI. Pero sin embargo no lo pone, pues ya está. Entonces yo pues, se lo digo para que se lo quiera incluir, me dice que no, pues nada, no pasa, se incluye. Si lo incluyera y no lo estoy animando que lo haga, yo entonces me tendría que extender, porque ya es que sería claramente una cuestión de decir, oye, que se haga y se haga extensivo a todo, ¿no? Señor Bellido, ha terminado. Voy terminando. Hombre, y de aquí, evidentemente, creo, por lo que sé, con nosotros ha contactado Lebrija Diversidad, desde aquí nuestro apoyo tanto a todos los movimientos y a todas las asociaciones relacionadas con el tema del orgullo gay, con la diversidad y especialmente al trabajo que hace aquí esa asociación, ¿no? Lebrija Diversidad. Es más, incluso creo que han pedido, supongo que se ha hecho el resto de los partidos, ninguno ha dicho nada, pero entiendo, y ahí se verá también, ¿no? Nosotros sí vamos a apoyar, porque si no lo ha pedido, esa celebración de esa quinta marcha del orgullo lebrijano. Y por tanto, creo que es una forma de trabajar y hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Romero. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que me hubiese gustado que hubiese salido pues, de esta moción quizá una posición más contundente, más unánime en cuanto al asunto, porque creo que se ha intentado disuadir y la verdad que me sorprende, ¿no? Que parece que se intenta justificar al gobierno de Víctor Orbán de Hungría o se intenta hacer ver que esto no es tan grave, ¿no? Porque ocurra en la Unión Europea, porque en otros muchos lugares del mundo ocurre. Bueno, pues la verdad que a mí me asombra, no sé. Agradecer desde luego pues el voto favorable de los distintos grupos, pero me hubiese gustado que fuese con mucha más contundencia, con un posicionamiento mucho más claro de apoyo a esas personas, porque esto no es el apoyo ni porque sea la moción que presentamos, ni es el apoyo ni a la Unión Europea, ni contra Hungría, sino es el apoyo moral y político a las personas que por desgracia son las que sufren en primera persona esa discriminación por razón de su orientación sexual. A todas ellas pues mandarle de nuevo pues nuestro ánimo, nuestro apoyo y
bueno, y firmemente pues decir que no debe de tener cabida ese tipo de actitudes en la Unión Europea, mucho menos, por supuesto, en nuestro país. Y lo que instamos en nuestra propuesta de acuerdo pues es a eso, ¿no? A que la Unión Europea actúe en Hungría ahora y en posteriores ocasiones en cualquier otro país que pueda tomar esta misma deriva. Es simplemente respetar los derechos humanos y disuadir de aprobaciones homofóbicas. No tiene más esta moción. Sin más, muchas gracias y lo dicho, estaremos por supuesto con el colectivo Lebrija Diversidad el próximo 13 de junio, pese a quien le pese. Nos veremos en las calles celebrando pues esa fiesta de la igualdad, del orgullo y del amor libre. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba, señor secretario general, por unanimidad, con el voto favorable del Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida. Pasamos a la siguiente moción del orden del día, que es una moción de Izquierda Unida, moción por la paz en Europa. Tiene la palabra para leer la propuesta de acuerdo el señor secretario general. Gracias, señor alcalde. Procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España a priorizar la paz y la diplomacia. El Gobierno debe trabajar activamente para desescalar las tensiones internacionales, promoviendo el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para resolver conflictos. Segundo, congelar y reducir el gasto militar. Se debe establecer un compromiso firme para no destinar más fondos públicos a cuestiones militares, reorientando estos recursos hacia políticas sociales y medioambientales que beneficie al conjunto de las ciudadanas y ciudadanos. Tercero, promover la reindustrialización y la innovación tecnológica, fomentar la inversión en tecnología avanzada y energías renovables, fortaleciendo la economía europea y reduciendo la dependencia de importaciones. Cuarto, exigir transparencia en el gasto militar, garantizar un control riguroso del gasto en defensa, evitando el despilfarro y la corrupción, y asegurando que los recursos públicos se utilicen de una manera eficiente y ética. Quinto, fomentar la educación para la paz, impulsar programas educativos que promuevan la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y la resolución no violenta de conflictos en las escuelas y comunidades. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, secretario general. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, el señor Busto. Gracias, alcalde. Bueno, esta moción que presentamos desde este grupo municipal quiere dejar un mensaje muy claro, y es que si queremos la paz no podemos prepararnos para la guerra. Creemos que el gobierno de España debe trabajar en base a una diplomacia, en base a priorizar la paz y huir de estos mensajes que estamos oyendo estos días, no solo desde el gobierno de España, sino también desde gobiernos de otros países de la Comunidad Europea, mensajes que trasladan una inseguridad al ciudadano. Los ciudadanos ya tenemos bastante con las inseguridades que tenemos del día a día. Creemos que aumentar el gasto militar irá en perjuicio de los gastos en educación pública, en sanidad pública, en vivienda, es decir, en servicios públicos, y creemos que, visto lo que hemos visto en el contexto de la guerra de Ucrania, al final los únicos perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores y trabajadoras, que vemos cómo se ha aumentado el gasto de determinados alimentos, el gasto energético, y desde Izquierda Unida somos muy claros. Lo llevamos haciendo casi 40 años, porque el espíritu de Izquierda Unida, cuando nació Izquierda Unida, fue en base a la entrada o la salida de España de la OTAN. Nosotros lo tenemos muy claro: OTAN no, base fuera, y siempre por la paz en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Bellido. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, usted lee lo que acaba de leer el señor secretario. Yo intentaré hacer unas matizaciones y, bueno, pues la mayoría todo es razonable. Otra cosa es la exposición de motivos, ¿no?, que tiene su discusión, pero como aquí lo que aprobamos es los acuerdos, pues me ciño al tema de los acuerdos. Nosotros votaríamos a favor de esta moción si se retirase el punto segundo, que dice, básicamente, bajo el concepto de congelar y de reducir el gasto militar, y ahora lo explicaré. ¿Por qué votamos a favor del resto? Porque son 5 puntos de acuerdo. El primero, instar al gobierno de España a priorizar la paz y la diplomacia.
¿Quién va a estar en contra de eso? Pues claro que un gobierno tiene que trabajar por priorizar la paz y la democracia, aunque se prepare para la guerra, pero tiene que trabajar para priorizar la paz y la democracia. El punto tercero es promover la reindustrialización y la innovación tecnológica. No sé si por qué viene este punto aquí, entiendo porque se innova mucho, desgraciadamente muchas de las innovaciones tecnológicas, Internet, que nadie podría vivir sin Internet, es fruto de una inversión militar estadounidense para un sistema de defensa, es fruto de investigación en defensa. No sé si pues, por ahí se refiere, pero yo evidentemente, claro que estoy a favor de promover la reindustrialización y la innovación tecnológica europea. Un déficit en todos los gobiernos europeos, los de antes, los de ahora y posiblemente de los que vendrán, así nos va, ¿vale? El cuarto es exigir la transparencia en el gasto militar. Joder, ¿quién va a estar en contra de un compañero mío de eso? No, nadie, absolutamente nadie, pero es que nadie de lo que no estoy escuchando va a estar en contra de eso. Garantizar un control riguroso del gasto en defensa, es decir, ya fíjense ustedes, Izquierda Unida aquí, o Sumar Lebrija, ¿vale? Ya admite que haya gasto militar, porque dice exigir la transparencia, es decir, exigir la transparencia de algo que ya acepta, que es el gasto militar. Además, evitando el pizarro y la corrupción, hombre, no en el gasto militar, en cualquier ministerio, sino las noticias que salen, o cada día sale un piso que se ha comprado a Ávalo, que yo no sé ese hombre cómo tiene tanto patrimonio y cómo se ha tardado tanto en investigarlo, pero bueno, corrupción en todos los ministerios, pero si lo pide Izquierda Unida, nosotros a favor, sin duda. Y el último, fomentar la educación para la paz. Yo tengo 2 hijos, 13 y 15 años, 2 hijas. ¿Ya? Yo voy a negar eso, ojalá a mis hijas, alguien, yo, la educación, el colegio, la sociedad, la forme en esos valores de educación para la paz, ¿no? Perfecto. Ahora, quitaríamos el segundo. ¿Por qué? Porque es la clave de todo esto. Es congelar, reducir. Oye, si yo ya lo propongo, si se quita, no sé lo que va a decir el Partido Socialista, pero si se acepta quitarlo, nosotros, nuestro voto a favor, sin duda alguna, con independencia de lo que diga la exposición de motivos. Ahora, en momentos que estamos actuales, es que hoy ha salido, no sé, yo ya me sorprendo, también la Comisión Europea, no la estoy defendiendo, pero que saca un mensaje diciendo que los europeos tenemos que estar preparados para aguantar 72 horas en nuestras casas, tenemos agua, un hornillo, porque si no quitan, lo cortan la luz, porque haya algo, ¿con qué vamos a hacerlo? Ahora que tengo que tener un infernillo de esos de gas, de camping gas, yo tengo uno, por cierto, y lo tengo que tener preparado para aguantar 70 horas, que eso lo ha dicho hoy, pero no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho la Unión Europea, ¿vale? Entonces, lo que está claro, bueno, y ya los servicios de inteligencia alemanes y finlandeses creo que han sido diciendo que se prevé que haya un ataque, que pueda haber un ataque aprovechando Rusia la situación. Es que Rusia, por cierto, cuna del Partido Comunista, ¿vale?, es la que está provocando todo esto. Y de ahí viene todo el real mito de la historia. De ahí viene todo. Y estamos dejando atacar a Ucrania, mañana puede atacar a Finlandia, mañana puede atacar a otro país. ¿Tenemos que hacer algo? Pues tenemos que hacer, pues yo no sé, le voy a dar la razón a una persona, a un dirigente como el de Estados Unidos, que vamos, yo coincido con el que me lo pregunta, me parece ya insostenible, es que no se puede ser o más torpe o es demasiado listo y el torpe soy yo, ¿vale? Igual que los que le siguen. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Pero lo cierto es que la amenaza la tenemos nosotros aquí. Claro, nosotros España que estamos muy lejos de Rusia, estamos en la otra parte, pero cuando tenemos problemas buscamos el abrigo de Estados Unidos o de la OTAN o de lo que sea. Y recuerdo, hay muchos, miles de militares españoles que están en la frontera con Rusia, creo que están en Finlandia o algún país fronterizo con Rusia con un destacamento de la OTAN. Es decir, y hoy se ha votado, hoy se ha discutido en el Parlamento cuál va a ser el plan, pero es que fíjense hasta qué punto llega todo esto. Me hace gracia porque llevan ya, lo siento Gonzalo, pero el partido al que tú representas es gobierno actual. Y dice una cosa, pero está en el gobierno, dentro de la OTAN, gastando militarmente, apoyando los presupuestos, que ya de por sí se los pide que se incremente, pero que ya los ha incrementado bastante. Incluso se está llegando al perogrullo ya de que gastos que antes no eran de izquierda, pues pensiones de los militares, gasto militar de los militares, pues iban a las partidas de sanidad. Ahora no, ahora han dicho, ¿cómo incrementar el presupuesto militar sin gastarse un solo duro? Pues esas partidas que antes, por vergüenza de izquierda, que la izquierda no se puede relacionar con lo militar y tal, pues ahora sí lo vamos a poner. ¿Por qué? Por cuadre económico. Yo, la verdad, no lo entiendo. Pero bueno, la ministra Yolanda Díaz ahí sigue siendo Sumar, sigue sumando dentro del gobierno. Y a ver qué hace. ¿Por qué? Porque la situación es la que es. Oye, a mí Pedro Sánchez puede coger, pero es que lo que ha propuesto ya lo ha dicho. Hay que incrementar el presupuesto militar. Y tiene, yo no lo entiendo, y tiene una ministra
que dice que no, y los dos siguen quedándose, porque al final los dos se aferran, porque salen todos los medios de comunicación y no se equivocan, se aferran al cargo. Una, mantenerse en el gobierno, y la otra, seguir teniendo ese púlpito desde el que puede hablar y puede hacer muchas cosas, aunque cada elección que hay, los votos siguen, vamos, ya no se puede quedar menos negativo porque eso no existe, pero podría darse el caso. En definitiva, nosotros estamos de acuerdo, sin duda ninguna, con 5 de los puntos de acuerdo, y si el punto segundo se retira del orden del día, pues tendrá nuestro voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bellido. Tiene la palabra el señor Romero. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo cierto es que en gran medida, ¿no? Estamos, ¿no? Profundamente, pues, ¿no? Pues de acuerdo con se propone en esta propuesta de acuerdo. Soy sincero, ¿no? Mis valores, mi posición ideológica, evidentemente, pues me dice esa predisposición a la paz, ¿no? A la que usted hace referencia en esta moción. Pero no podemos ser tampoco ajenos, evidentemente, a la realidad y al contexto en el que vivimos. Y esa también es parte de nuestra responsabilidad, porque, bueno, como cargo público, pues no podemos muchas veces decidir solo y exclusivamente en lo que nos marcan nuestras ideas, sino también en lo que repercute en nuestros ciudadanos y ciudadanas, y en este caso, pues a lo que se refiere en la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Creo que no hace falta decir que a nadie de los que estamos aquí, pues nos gusta el contexto bélico en el que se ha movido el mundo a lo largo de la historia, y tampoco pues el contexto en el que, bueno, se mueve actualmente, también ese contexto bélico, porque guerras en el mundo, por supuesto, haylas y nunca han cesado, ¿no? Y bueno, pues tampoco nos gustan las presiones que en nuestro propio país también se ve, en las que nuestro país se ve envuelto, ¿no? Presiones, pues, de Estados Unidos, de la propia Unión Europea, de la OTAN, en que efectivamente, pues, tenemos que aumentar ese gasto militar, ¿no? Pero hay una realidad. Y pues bueno, todos los países de la Unión Europea se nos está pidiendo pues ese aumento en el gasto militar. Y todo tiene una explicación, todo viene evidentemente pues de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia y de la llegada pues de Donald Trump de nuevo al poder en la Casa Blanca. Ese es el mundo en el que vivimos. Yo no sé hasta qué punto hay que ponerse en el peor de los escenarios. No me gusta ser pesimista, y yo creo que la diplomacia y el diálogo pues hará que la paz perdure, por supuesto, en la Unión Europea, ¿no? Pero, bueno, nos están avisando, y si mínimamente, después de visto lo que hemos visto y lo que presenciamos en Ucrania, pues está en riesgo la seguridad de la Unión Europea, pues quizás que no tengamos más remedio, esto no sea ya cuestión casi que ni decidir, sino que es que no tengamos más remedio que aumentar ese gasto militar, aumentar simplemente el gasto en la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de España y de la Unión Europea. Completamente de acuerdo en los puntos que propone el señor Bustos, los que, bueno, ya ha leído el señor secretario, ha leído también el señor Bellido, de acuerdo con todos ellos, menos, pues bueno, pues en ese punto segundo sobre congelar y reducir el gasto militar, porque quizás las decisiones de hoy, pues en este sentido puedan ser lamentaciones el día de mañana. Y por supuesto sí estoy de acuerdo también con usted en que todo eso tendrá que hacerlo primero haciendo un esfuerzo aún mayor por mantener la diplomacia y el diálogo, eso faltaría más. Y luego también pues garantizando que no habrá merma en el estado del bienestar, eso también, bueno, pues es imprescindible, ¿no? Encontrar las maneras, y eso es lo que se dice desde el gobierno, que están las maneras de que no haya recortes en el estado del bienestar, en la prestación de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las pensiones, pero hay que proteger ese estado del bienestar, pero que también hay que proteger a nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Tiene la palabra el señor Bustos, portavoz Izquierda Unida. Gracias, alcalde. Bueno, ha comentado el señor Bellido lo que ha dicho la Unión Europea de aguantar las 72 horas, y eso es a lo que yo voy de crear inseguridad. Yo creo que ya bastante tienen los ciudadanos y ciudadanas de inseguridad
que no tienen, por ejemplo, hablo de Lebrija, no tienen pediatras sus niños y sus niñas, falta de médicos, el deterioro que vive la sanidad pública, personas que están trabajando, que echan horas de más, que no saben si les van a cobrar las horas extras, personas, por ejemplo, que no tienen un acceso a una vivienda, no hablo solo de personas jóvenes, sino personas también no tan jóvenes, pues esa es la inseguridad con la que viven nuestros ciudadanos y ciudadanas, y eso es la inseguridad que les importa ahora mismo. También ha comentado el señor Bellido que Rusia es la cuna del comunismo. Yo no sé si usted sabe que el Partido Comunista Ruso está ilegalizado por Putin y que hay muchas camaradas del Partido Comunista de Rusia que están en cárceles. Por cierto, no en Rusia, sino en la Unión Soviética, que fue cuando el Partido Comunista. También ha hablado de que Izquierda Unida efectivamente está dentro del gobierno de España, dentro de Sumar, pero yo soy muy claro y si usted me pregunta a mí, yo creo que mi partido, si se aumenta el gasto militar como se prevé, creo que debe abandonar el gobierno. Y lo digo aquí abiertamente. Mi partido es un partido asambleario, un partido donde se ejerce la democracia y por supuesto que yo digo donde haga falta que si se aumenta el gasto militar, es Sumar y en consecuencia Izquierda Unida tiene que dejar el gobierno de España. Y cuando hablamos de los gastos militares, bueno, pues se ha visto en la guerra de Ucrania, donde se han impuesto sanciones, donde se ha apoyado con material bélico a Ucrania y la guerra sigue ahí. Es decir, que si queremos la paz, hagamos la paz. Y si queremos la guerra, hagamos la guerra. Pero no se puede estar en misa y replicando. Y ya además que lo hemos visto en este contexto de bélico entre Rusia y Ucrania. Y oye, y si tan de acuerdo estáis en los puntos, pues, oye, pues votar a favor de la moción. Es sorprendente como Partido Popular y PSOE se ponen de acuerdo en quitar el punto que es de congelar y reducir el gasto militar. Pero bueno, eso tendrán que explicarlo ellas y ellos. Yo espero que esta moción salga adelante porque, como he dicho, si quieres hacer la paz, prepárate para la paz y no hagas la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Busto. Tiene la palabra el señor Bellido. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, no entiendo por lo que he querido entender que no va a proceder a eliminar el punto segundo a petición nuestra y por tanto para si le interesaba el voto favorable del Partido Popular. Bueno, yo no sé si están en la cárcel o no el Partido Comunista como tal, lo desconozco, la verdad, pero sí sé que el mayor asesino de la historia ha sido un comunista, que ha sido Stalin, ¿vale? Entonces, no quiere decir que todos sean así, pero venía de esa ideología, ¿no? Hombre, y digo que me parece bien, le ha dicho que se salga del gobierno, ya lo ha dicho Izquierda Unida, ¿no? Que es una parte, es que esto de sumar ese conglomerado de confluencias, partidos, bueno, como lo quieran llamar, oye, una opción razonable. Pero Yolanda creo que seguirá estando ahí, aunque no tenga partido ni tenga nada detrás, pero sigue estando ahí porque sigue estando. Pase lo que pase, traga con lo que traga y lo hace. Bueno, si a lo mejor esta es la ocasión, pues bueno, pues a lo mejor, mira, pues tendríamos elecciones y que decidan los ciudadanos. Me ha hecho una gracia el compañero portavoz del Partido Socialista. Dice, toma nota, mi posición ideológica me hace sentirme cercano a la paz. Es decir, no sé si con eso quiere decir eso cuando la negación o la afirmación. Con la parecer quiere decir que estas personas que están aquí, estas 4 personas que están enfrente, no porque como es de izquierda, claro, nosotros como somos, vamos a decir, de centro derecha, ultraderecha, lo que ustedes quieran, neoliberales, pues resulta que a nosotros, dentro de nuestro género y nuestros cromosomas, yo por ser del PP, pues estoy a favor de lo militar y la guerra. Bueno, pues yo les quiero decir que que yo sepa, los 4 que estamos aquí y la gente que yo conozco del partido, pues tienen esa misma cercanía hacia la paz que tiene usted sin ser militante del Partido Socialista. O sea, que entonces no va ligado una cosa con la otra. Eso lo ha dicho usted, señor portavoz. Entonces, está claro. Y lo he dicho antes, es más, lo que va a hacer el gobierno ahora, saben ustedes que las partidas de la Guardia Civil, no sé si están calculados en cerca de 3.677 millones, pues todas las partidas de la Guardia Civil no iban, a pesar de que es un cuerpo militar, no estaban dentro del presupuesto de defensa, ¿vale? Están en el presupuesto de régimen interior. Entonces, es que la propia OTAN permite que compute como gasto de defensa, y lo va a hacer, claro, ya lo ha hecho.
creo que lo ha hecho ya, o no sé si lo puede hacer con el presupuesto, pero lo va a hacer este presidente Pedro Sánchez. Antes, ¿por qué no lo hacía? ¿Por qué? Porque no quería, pues no lo hacía porque en ese espíritu, como dice el compañero, que yo soy de izquierda, soy socialista, que socialista es lo que decíamos antes, feminista, socialista, buena gente, progresista, a favor de la paz. Bueno, eso, cada uno que se gane sus galones, y en este caso, pues, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues voy a aprovecharla ahora, deja de ser que es militarista, porque donde antes no quería coger ese gasto de 3.000 y pico millones, para de repente, ¡pum!, y sube, que ha subido en nada, en un año, ha subido no sé qué punto porcentual, miles de millones el gasto militar, pero sin gastarse un duro más en gasto militar. Es curioso, pues eso es las triquiñuelas de que hace este presidente. Oye, y lo de salirse del gobierno, bueno, pues yo no lo sé, pero insisto, ahora mismo seguimos en la OTAN, con un gobierno en el que está Izquierda Unida, porque Izquierda Unida estaba representada en el gobierno y sigue estando representada en el gobierno por Yolanda Díaz, así es oficial que yo sepa, y por tanto seguimos en la OTAN, seguimos mandando armas y armamento a Ucrania. Yo no sé si la opción, eso no lo ha dicho el señor Bustos, pero perdón, ¿cómo se gana una guerra? Ya, yo qué, no lo sé. Igual la opción, hagamos la paz, pues Zelensky tiene que irse, pero eso se lo cargarían, porque eso es otra cosa. Putin, además, que asesina. Es que hay un libro, invito a todo el mundo que lo lea, escrito recientemente, que habla de cómo Putin se encarga de matar gente a lo largo del mundo, haciendo esa es la política que hace, y esa política es la que tememos todos, y lo que hace que la Unión Europea ha dicho hay que rearmarse. Por cierto, que no le gusta la palabra al señor Pedro Sánchez, pues no sé cómo le quiera llamar, querrá decir vamos a... No sé, no encuentro un sinónimo para rearmarse, pero en la realidad, ¿cómo se hace la paz en Ucrania? ¿Cediendo como dice el otro artista, el de Estados Unidos? ¿Cediendo y dándole? ¿O cogiendo negocio y me quedo con tal central nuclear y tú con la otra? Hostia, es que es la pura realidad. Es la pura realidad, pero es que yo encima me da cosa que hasta el portavoz habla de hacer la paz. ¿Cómo hacer la paz en Ucrania? ¿Qué le provoca todo esto? ¿Cómo la haces? ¿Cediendo? ¿Mandando? ¿Y qué hace entonces? ¿No manda bombas? No pasa nada. No mandemos bombas ni mandemos drones. Señor Bellido, agota ya su alcalde, tiempo. me como todos los drones que manda el señor Putin. ¿Y ahora qué hago? Le damos violeta y le damos florecita como esto en Portugal, donde tú cogías la revolución de los claveles y le ponías un clavel porque los militares eran demócratas. Y cogía y podían hacer eso. ¿Qué hacemos? ¿Eso? ¿Le cogemos todos los claveles de la marisma y se los mandamos a Ucrania para que se defendan de la guerra de Putin? Hombre, seamos un poco serios. La historia es la que es, y ahora mismo es la situación que tenemos. Y puede que un día nos afecte. Y cuando nos afecte, pues diríamos, ¿qué haremos? Y entonces, pues entrarán, por eso sí, el lado de izquierda, entiendo, cuando entra en guerra, defiende la democracia con su vida y su tal. Pues no sé cómo lo van a hacer ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Romero. Gracias, señor alcalde. Es increíble lo fina que tiene usted la piel, señor Bellido, que con la más mínima usted se da por aludido. O sea, incluso en las mociones y en las exposiciones que no se pretende ni mencionar al Partido Popular, ni siquiera buscar el resquicio político de la bronca, usted lo encuentra. O sea, la verdad que a mí es que me causa, bueno, pues cierta, bueno, simpatía, por así decirlo, ¿no? Desde luego. Sí, simpatía. Vamos a dejarlo en simpatía. Pero bueno, centrándonos en el tema del que hablamos, bueno, creo que la postura del Grupo Socialista ha quedado clara. Evidentemente, pues la de abogar por la paz. Evidentemente estamos de acuerdo, señor Bustos, con lo que usted propone, excepto en congelar y reducir el gasto militar en el contexto internacional en el que nos encontramos ahora mismo. Por nuestra responsabilidad con nuestros vecinos y vecinas, es que no hay más. Es que le digo a usted, y lo digo públicamente, no me gustaría tener que estar a favor de aumentar el gasto militar. No me gustaría y no me gusta tener que estar a favor de eso. Pero no podemos ser ajenos a lo que existe en el mundo, a nuestra responsabilidad y a la seguridad, como digo, de nuestras propias familias, al fin y al cabo, y en lo que pues el día de mañana, ojalá que no, pero en lo que nos podemos ver abocados, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros nos sumábamos a la petición del Partido Popular de si se retiraba ese punto segundo, de votar a favor sin ninguna duda de esta moción. Pero si eso no es así, pues evidentemente no nos queda otra opción que votar en contra. Por nuestra parte, nada más.
abogar por el sentido común de todas las naciones, y que aunque tengamos que prepararnos para lo que nos avisan, pues confiar en que los derechos humanos se respeten y en que el diálogo, la diplomacia y la paz pues sea pues lo que impere en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Se decae esta moción con el voto en contra del Partido Socialista, la abstención del Partido Popular y el voto favorable de Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Tiene la palabra el señor Busto. Gracias, alcalde. Bueno, este grupo municipal ha presentado una serie de 3 preguntas que paso a leer para que las vecinas y vecinos de Lebrija tengan constancia de lo que este grupo pregunta. La primera de ellas era que nos hacían trasladar varias vecinas y vecinos del estado en que se encuentran algunas bolsas de aparcamientos. Es verdad que han sido estos efectos de la lluvia, pues ha agravado más esos defectos, esos desperfectos que sufren. Entiendo que la contestación de este equipo de gobierno es que tienen previstas las actuaciones de mantenimiento y mejora una vez que las condiciones climáticas se estabilicen y así lo permita. Yo espero que así sea. Otra pregunta era que nos hacían llegar usuarios y usuarias tanto de cercanía como del media distancia, que llegaba el tren con algo de demora y el autobús que cubre el servicio pues no se encontraba en la estación. Yo pregunto porque sinceramente la respuesta es que en relación al servicio de autobús que conecta con el servicio ferroviario, indicarle que nuestro servicio de transporte urbano se plantea como objetivo prioritario que los usuarios y usuarias del servicio puedan conectar con el servicio de tren en horario previsto por la operadora ferroviaria. Yo pregunto, ¿hay un autobús que cubre el asilo con la estación o entra dentro del autobús urbano como tal? O sea, que si solo presta el servicio de... Vale, entonces no me cuadra muy bien no me cuadra bien esta respuesta porque dice que ocasionando esto a veces ciertas incidencias sobre el servicio que prestamos desde la estación de ferrocarril hasta las distintas paradas del municipio. O sea, es que nuestro objetivo prioritario es que las personas que se desplazan desde el pueblo, desde Lebrija hasta la estación de ferrocarril, tienen una hora prevista de llegada del tren. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que garantizar que esas personas lleguen a esa hora al tren, recogerlo para que lleguen a esa hora. Si el tren falla, es una cuestión que ya no depende de nosotros. ¿De acuerdo? Pero tiene que estar a la hora, antes de la hora que sale el tren. Sí, pero lo que yo planteo de la estación hacia Lebrija. A veces, ¿qué ocurre? Que el tren que llega se retrasa. El autobús puede esperar un tiempo, pero hasta que no hace inviable el recoger a las personas que están esperando en Lebrija para coger el nuevo tren, el siguiente tren. Por tanto, a veces se tiene que ir porque ha llegado tarde el tren. Si puede esperar, espera, lógicamente. Pero si no puede esperar porque tiene que volver para atrás a recoger a personas que van a coger otro tren, ese es nuestro objetivo principal. No podemos hacer que esas personas están esperando y pierdan el tren por nuestra culpa. Esa es la cuestión. Entendemos perfectamente el problema, perfectamente. Pero es que tiene difícil solución. Esperamos hasta el máximo que se puede esperar. Vale, muchas gracias por la respuesta. Y la tercera y última pregunta era que, son varias las personas no solo de vecinos y vecinas de la calle Archite o Fontanilla, sino también ciudadanas y ciudadanos de Lebrija en general. Preguntamos por el giro a la derecha que hacen los vehículos, tanto coches como motocicletas y motos, desde la Fontanilla hacia calle Archite. No tienen visibilidad, ni tanto los peatones que vienen bajando por calle Archite hacia Fontanilla, ni tanto los vehículos que giran a la derecha en calle Archite. Entonces pedíamos que se hiciera un informe
sobre la seguridad en aquella zona. Dicen que en relación a este punto planteado sobre el giro hacia calle Archite, daremos traslado al servicio de policía local para que informe sobre posibles mejoras que se pudieran plantear. Yo espero que se planteen esas mejoras, porque es cierto que un día puede ocurrir una desgracia, y más de noche, porque es que no se ve nada. El vehículo que gira a la derecha no ve al peatón y el peatón no ve al coche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Busto. Tiene la palabra la señora del Valle. Sí, buenas tardes a todos. Yo quisiera reiterar una pregunta que ya se ha efectuado por esta parte en 4 ocasiones por escrito, mediante acceso telemático al Ayuntamiento de Lebrija, referente al el tapizado de las butacas del Teatro Juan Bernabé. El primer escrito se presentó con fecha 31 de octubre, pidiendo que se nos comentara el contrato que se le había realizado a esa empresa que, a ojos de todos los ciudadanos de Lebrija, estaban realizando labores de remodelación y renovación del campo de butaca. Se nos contestó por escrito, efectivamente, el 16 de diciembre, en el que se nos dijo que no existía contrato. Ante esta situación, esta parte presenta de nuevo escrito por vía telemática el 15 de enero al Ayuntamiento de Lebrija. Ante la omisión del propio Ayuntamiento, volvemos a reiterar este escrito con fecha de 4 de marzo, lo puedo mostrar aquí, y sin que a fecha de hoy, salvo que hayan contestado a esta pregunta en los minutos previos al comienzo del pleno, no se nos ha contestado. Ante esta situación, volvemos a reiterar por este medio, a través del pleno de Lebrija, cuál es el amparo jurídico, fiscal o de responsabilidad civil bajo el que se permite por parte del Ayuntamiento que operadores externos al propio Ayuntamiento realicen labores de remodelación y mejora del tapizado, que lógicamente por el gran uso que tiene el Teatro Juan Bernabé se está deteriorando, y es obvio. Y para continuar con este expediente para el correcto desarrollo, puesto que se nos está negando el derecho a la información pública, que ya no solo como miembro de la corporación municipal, sino que cualquier lebrijano tiene derecho, que se nos dé el acceso a los contratos y expedientes durante el año 2022, 2023 y 2024 que están relacionados con las restauraciones y mantenimiento del mencionado Teatro Juan Bernabé. Reitero, a fecha de hoy no se nos ha contestado, por lo tanto, insto al Ayuntamiento de Lebrija a que se nos conteste por escrito cuál es la base legal para que un empresario de Lebrija, uno determinado y no otro, que podía haber sido otro, esté realizando, que ya han terminado, tengo que decirlo, estas obras de remodelación de la butaca del teatro. Otra pregunta en relación a la poda de naranjos de Lebrija. Esta pregunta ya ha sido formulada por mí, como miembro de la corporación municipal, con fecha 15 de enero del 2025. Ya han pasado 3 meses. Se pidió que por parte del ayuntamiento se nos explicara el por qué la poda de naranjos se está efectuando por una empresa en concreto, ajena a los propios empleados de Parques y Jardines, que es lo que venía siendo habitual hasta ahora. El 15 de enero presentamos esta pregunta, no se nos ha contestado, y el 4 de marzo volvemos a darle impulso efectuando esta misma pregunta para que por parte del secretario, por parte de quien proceda, se nos diga el nombre de esta empresa externa, se nos justifique por medio de un informe de un técnico el por qué se ha realizado a través de una empresa externa a los empleados públicos, y el expediente completo de las contrataciones de las empresas adjudicatarias, que, salvo error de esta parte, es una referente a la poda de naranjo de Lebrija. Entiendo que, como miembro de la corporación, no es necesario reiterarlo de nuevo, pero que si hace falta se vuelve a presentar otro escrito hasta que el ayuntamiento tenga a bien contestar estos 2 expedientes. Repito, la poda de naranjo, que a fecha de hoy no se me ha aclarado, y referente a la reparación del tapizado de butacas del Teatro Juan Bernabé. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Señor Caro, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los presupuestos del 2025 para cuándo?
se deberían de haber entregado el 31 de diciembre del 2024. Los presupuestos municipales es un documento que recoge las previsiones de gastos e ingresos que se presuponen se realicen durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Estamos a finales de marzo y todavía no tenemos presupuesto. Llevamos 3 meses sin presupuesto. Suponemos que estos 3 meses han sido prorrogados. Espero respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Caro. Tiene usted la palabra, señora Guerrero. Una de las preguntas que voy a realizar es debido a las últimas lluvias que ha ocasionado últimamente. Como en muchos sitios, muchas casas, pues sí ha llovido y no nos encontramos lejos, pues aquí en el ayuntamiento también ha habido goteras. Lo que pasa que la Casa del Pueblo, donde vienen todos los ciudadanos, trabajan trabajadores municipales, creo que se debía de mirar como que estas situaciones no ocurrieran, porque el otro día pasando, en horas laborables tienen que estar a través de cubos, recogiendo las goteras, desperfecto en las paredes, en el techo de humedades. Ya no solo todo eso, sino es un riesgo para los operarios que están trabajando aquí, los funcionarios, porque si se cae el agua se pueden resbalar. Es que creo que el ayuntamiento no debe de tener estas goteras. Bien, como nos dicen, después de esta fotocopiar estas fotografías, nos comentan que si el ayuntamiento no tiene seguro, y si tiene seguro, ¿por qué no se arregla con el seguro? O también los operarios que hay del ayuntamiento, ¿el seguro no te cubre? Pues sí, pues sí me cubre. Te voy a pasar mi seguro. Te voy a pasar mi seguro porque los seguros cubren las humedades. Después hablaré con usted, señor David, y se le voy a comentar qué seguros cubre. Después, sí, y seguro que a mucha gente tendrá que debido a estas lluvias, seguro que le habrá pasado exactamente, pero creo que no es de recibo de que el ayuntamiento, la Casa del Pueblo, esté así deteriorada. Creo que debía de arreglarse. Otra de las preguntas que voy a realizar es también referentes a las últimas lluvias. Que si se ha evaluado si ha habido daños o desperfectos, y si es así, pues que nos pasara el informe sobre ello. Y después otra pregunta que quiero realizar es que después de los hallazgos encontrados en la calle Perales, después de las excavaciones que se han realizado para las viviendas, concretamente de Imovisa, pues se han encontrado restos arqueológicos. Entonces, lo que queremos solicitar es toda la documentación, el estudios arqueológicos y que si podemos ver esos hallazgos. Muy bien, pues muchas gracias. Esas son las preguntas que tengo. Le paso a mi compañero. Señor Bellido. Muchas gracias, señor alcalde. Son 3 preguntas rápidas. Hoy, lo habrán visto todos los vecinos a través de, creo que ha sido Lebrija Televisión, hay una noticia de un vecino de la calle Corredera que denunciaba, las filtraciones que se producen en el aparcamiento de la Falo, la antigua Falo, la antigua fábrica de harinas que hay en ese aparcamiento, y toda la lluvia que ha habido, todas las acumulaciones, estas y anteriores, pues filtraban hacia todas las viviendas que dan. Su cabecera da a la corredera, pero su trasera da hacia ese aparcamiento. Me parece muy bien, el vecino está en todo su derecho de hacer eso, pero voy a lo que ha dicho el vecino, que cosa que no sé si la gente se ha dado cuenta o no, o a remarcar una historia. Da las gracias al alcalde, me parece bien, porque parece que ha actuado. Entiendo que Antonio habrá actuado, y Movisa, que entiendo que la propietaria es la que va a hacer en ese aparcamiento, hará futuras viviendas y hará un parking, pero ha dicho este vecino, que se llama Felipe, ha dicho que agradecía al alcalde su comprensión, no sé exactamente qué palabra ha utilizado, pero sí ha dicho una cosa, que tenía que decirlo, pero no podía decir nombres, que quería denunciar, y eso lo ha dicho textualmente, las presiones
que por parte del ayuntamiento se han realizado hacia los vecinos que habían puesto una denuncia para que quitasen la denuncia. ¿Qué quiero decir? Cuando el vecino dice presiones del ayuntamiento, no se refiere, entiendo que seguro que no se hace referencia a técnicos porque lo había dicho. Entonces, si no son técnicos o trabajadores municipales, entiendo que quiere decir que ha sido un político o un personal de confianza, ¿vale? Porque es lo único, ¿vale? Que pueden actuar. Un militante del Partido Socialista no podría porque no se referiría a él. Entonces, hombre, estoy seguro que si estamos aquí gobernando, si fuéramos a la confianza, si fuera yo, me hubieran crucificado. Este hombre también hubiera dicho que tal ha presionado, si yo hubiera ido a hablar con los vecinos, hombre, no pongáis la denuncia y tal. Pero, hombre, yo le animo a que diga quién ha hecho esas presiones. Eso lo ha dicho él, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que no entiendo cómo no ha ido a denunciarlo. Primero, denunciarlo ante la policía que está aquí o ante la Guardia Civil, o ha ido a denunciarlo ante el propio alcalde. Porque, segunda pregunta, ¿es conocedor el alcalde de qué miembro del equipo de gobierno o del personal de confianza de los 7 que hay ha hecho esas presiones que denuncia este vecino? ¿Va a hacer algo el ayuntamiento para tomar cartas en el asunto para que no ocurra que un ayuntamiento presione? O sobre todo, también es cierto, para que vea o analice qué ha pasado y actuar en consecuencia, porque a lo mejor nadie ha presionado. Y a lo mejor hay que decirle a este vecino que no diga. Porque es que le ha dicho, digamos, que tengo el recorte de vídeo tomado con mi móvil. Eso tampoco debería decirlo, pero bueno, lo he hecho para el consumo interno, ¿vale? Y lo pone ahí, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Entonces, hágase algo. La pregunta es, ¿conoce el alcalde la situación? Segundo, si la conoce, ¿va a hacer algo por conocerlo? Tercero, si no la conoce, perdona. Una vez que lo conozca, ya sea por la primera o por la segunda acción, ¿va a tomar alguna decisión en común y nos va a decir a los miembros de la oposición qué persona del equipo de gobierno o de los personas de confianza, 7 en total, ha sido el que ha presionado a ese vecino? O última ocasión, ¿qué va a hacer el señor alcalde si se certifica que ningún miembro del gobierno o personal de confianza de este ayuntamiento no ha presionado a ese vecino? ¿Qué va a hacer? Porque habrá que decirle al vecino que no se pueden ir por ahí denunciando. Insisto, que si hubiera sido este que está aquí, lo hubieran crucificado. Pero bueno, eso sí que van los genes del Partido Popular. Y no lo hago por un símil religioso de la crucifixión, pero es lo que hay. Parece que la gente, cuando somos nosotros, pues sí salta, ¿vale? Creo que ha quedado clara la pregunta. Segundo, nos comenta un vecino de la parroquia de Nazaret, y esto ha sido la foto que hemos impreso, como ha dicho Monse. Tiene gracia que tú vayas a un comercio local, hacer la fotocopia, porque tenemos fotocopia en color, y nos diga el vecino, ¿y eso qué es? ¿El ayuntamiento? Por la foto de antes. Dice, vaya tela que el ayuntamiento no sea capaz, seguro o sin seguro, de arreglar eso, porque era por todo el ayuntamiento. Pero bueno, esta es la parroquia de Nazaret. ¿Qué nos dice el vecino? Dice, oye, se ha arreglado recientemente, ha habido una obra del ayuntamiento, se sigue acumulando agua. No entiendo, si se ha hecho una obra, habrá algún tipo de desagüe, de canaleta, de invernal que se lleve ese agua. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo mismo que le ha pasado a los vecinos al vecino a Felipe y el resto de vecinos de la Corredera, que no han decidido o no han querido, no sé por qué, no han querido denunciar ante los medios de comunicación. Pero ya hay filtraciones en los parques que están al lado. Entonces, ¿es conocer el ayuntamiento? Primera pregunta de esta situación. ¿Va a hacer algo el ayuntamiento? No sé si la obra la hizo, desconozco, sé que se hizo la obra, no sé si se licitó o se hizo por medios municipales. Si se licitó, pues igual la obra no se hizo bien. Entonces, pues que tiren del seguro de la historia que tiene, de la responsabilidad civil que tenga esa empresa por obra mal ejecutada, ¿vale? Y que se actúe en beneficio de los vecinos, sobre todo para evitar próximas lluvias. ¿Cómo? Pues digo yo que no sé, ni yo no soy experto, pero bueno, alguna evacuación. Si la lluvia cae, pero esto no está al lado de mi casa ni está en otro lado. ¿Sabes por qué? Porque hay un invernal que el agua se va por ahí, nene. Fíjate qué sorpresa, qué magia. Aquí parece que no lo hay. Digo yo que mejor la solución es instalar o conectar algo que vaya al saneamiento público. Ya está, porque en otro sitio eso no está. Bueno, va a darle lesiones y mucho menos al delegado de vivienda, pero bueno, digo yo que se ponga una solución. Los vecinos se lo dirán, no lo sé. Y la última pregunta es con el proyecto famoso de la desaladora, ¿vale? Primera cuestión, ruego al señor alcalde que se haga eco de la primera petición que le hicimos en su momento de pedirle el proyecto. Seguimos sin tener
el proyecto, no se nos ha enviado el proyecto de desaladora que entiendo que financió este ayuntamiento y más preguntas que le hicimos. Pedimos, por favor, copia de ese proyecto. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a hacer o qué se ha hecho desde entonces hasta ahora? ¿Cómo ha avanzado el proyecto? Y tercera pregunta y última, ¿cuáles son las intenciones del equipo de gobierno con respecto a este proyecto? ¿Seguir, presionar, hacerlo, buscar inversores privados, la cooperativa? Yo no lo sé, lo que él considere. Entonces, nos gustaría saber como equipo, como oposición, entiendo que también al compañero de Izquierda Unida, conocer cuáles son las intenciones del equipo de gobierno con el proyecto de desaladora. Y por favor, ha pasado ya un año, o que si nos podía enviar el proyecto, yo se lo agradecería enormemente, yo y entiendo que mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, yo creo, alguna puntualización respecto a la impermeabilización, si no me corrige algún compañero del equipo de gobierno, creo que se ha empezado el lunes de la empresa Soeco, en la que, sí, creo que se ha empezado, ¿tú lo puedes puntualizar? Bueno, puntualizar las partes de lo de las goteras que decía el compañero. Precisamente el lunes... Yo he preguntado... No, bueno, pregunta más yo pregunto bueno. por la denuncia que hace el vecino de las presiones... No, nosotros estamos haciendo alguna puntualización sobre la marcha. Monse ha hecho un comentario de una gotera que, bueno, pues verdad, hay que intentar mejorar siempre. Nada, eso es, antes de esta lluvia ya estaba licitado a través del plan Actúa la mejora de la cubierta del ayuntamiento. Se habían empezado las cuestiones previas, pero al final con la lluvia no se ha podido empezar. El lunes empezaron ya la impermeabilización y el arreglo de esa cubierta que estaba en muy mal estado desde hace tiempo, pero hasta que no nos llegó toda la subvención por la que la Comité de Plan Actúa, estaba el proyecto y estaba toda la licitación terminada, pues no se ha podido... Yo es que he visto el lunes, vi trabajadores de Soeco. Estaba previsto empezar antes de la lluvia y al final pues no fue posible. De hecho, no empezaron porque había previsiones de lluvias y no quería que empezara porque iba a ser peor. Y bueno, respecto a la calle Perales, evidentemente tiene usted acceso y se le dará acceso desde no desde la Secretaría porque es un expediente inmoviliza, pero dichoso porque se han llevado allí 2 o 3 meses y hasta que no se ha podido dar visto bueno por la arqueóloga municipal y por la arqueóloga que estaba, pues no se ha podido comenzar las obras. Aparecieron una serie de cuestiones, fue un tema de un horno romano y algún tema de algunas cuestiones, y ya está. No voy a decirlo porque también hay que, para no entrar en cuestiones, pero bueno, en las cuestiones usted va a tener acceso al expediente y bueno, el material que lo que hacen los arqueólogos se lo llevan, ha estado parado, yo no sé si 2, 3, 4 meses y el tiempo que ha decidido la arqueóloga y que han decidido desde Sevilla. Respecto a las denuncias que han hecho los vecinos, pues agradece, pues que la ciudad la construimos entre todos, tenemos que mejorar nosotros también como equipo de gobierno y tenemos que intentar darle solución a esas peticiones de los vecinos, ya sea de este vecino de la Corredera y pues el ayuntamiento intentará estar a la altura de las circunstancias y darle respuesta a sus peticiones. También respecto a lo de la Iglesia de Nazaret, agradecer el comentario también que ha hecho Paco Ollido, pues intentaremos también darle solución. El pueblo es muy grande, tiene muchas cuestiones, estamos hablando, no quita lo uno o lo otro, que en el mes de marzo estaba lloviendo hace un momento, sí, según, depende del sitio, ¿no? Pero bueno, aquí en el casco urbano, 365,6 litros y en otro sitio del casco urbano 374 litros. En el año, en lo que va de año, 462. Tenemos que comprender que ha llovido muchísimo, no quita eso la responsabilidad con la DANA, que si hemos sido municipio, que hemos sido publicados en el BOJA y que este ayuntamiento ha recibido alguna ayuda de algún camino, para el camino del Cubo y para el camino del Aceituno, para una pequeña obra que se va a hacer en el camino del Aceituno, cayeron solo en nuestro municipio en 3 días 130 litros. Aquí en el mes de marzo han caído cerca de 400 litros. Lo uno no quita lo otro. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades, asumimos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estaremos a la atención de las peticiones de los vecinos. Muchísimas gracias y sin haber
otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión.